Vean ustedes en qué consiste el saquen sus conclusiones. Bueno, y de más que yo me ponga a tocar estas cosas, pero el cáncer a nivel celular es cuando todo lo que es los mecanismos de control de la célula pues se alteran, ¿no? Entonces no hay regulación sobre todo la reproducción, tanto en el movimiento de la calidad de las células, pues pasa a invadir los tejidos y órganos que explicaría la metástasis, ¿sí? Bueno, estamos tienen cosas del cuerpo, pero vean ustedes cómo aquí tienen ustedes los cánceres, la muerte, es la fuente. Esa es al año, si no me equivoco. Y la cantidad de muertes que produce, los casos nuevos. Y ya lo que decía aquí el colega, ¿no? Justamente el cáncer de próstata, 38.000 muertes, pero casos nuevos, 200.000. Pero la sobrevida, que es lo que me interesa, cuando un paciente está, y solo te dice, doctor, ¿y cómo es? ¿Cuánto voy a vivir? Si me someto a tremendas que me saquen de todo, etc. Y entonces, el paciente, justamente el cáncer de próstata es uno de los que más sobrevivencia dan, del 76% a los 5 años. En cambio, la está de repente el cáncer es más terrible, el cáncer de próstata, perdón, cuánto. Por más que los sometas a los mejores tratamientos, máximo una sobrevida a 5 años, 3%. Ustedes ven ahí, ¿no? Que de los casos nuevos de 27.000 a 25.000 o 16.000, todo un año, a los 6 meses de cama. ¿Y así? ¿Qué son marcadores tumorales? Marcadores tumorales, como bien lo dice ahí, son sustancias producidas por el mismo tumor o producidas por el huésped antes de la presencia de un tumor maligno. Lo que se pretendió fue lo que viene. Perdón. Ya. Esto, de que dosando estas sustancias en general, nos iban a dar información sobre la actividad del tumor, sobre el diagnóstico, sobre el pronóstico, etcétera, etcétera. Lastimosamente no aportan esa información, realmente. Salvo eso que se haga. Bueno, esta es la idea de un marcador tumoral, ¿no es cierto? Para que su concentración sea proporcional a la masa tumoral, que no sé, la verdad que sería muy iluso, ¿no? Que a través de un marcador X, ¿no? Si una sustancia X midiéndola, me identifique histológico, localizaciones, esto para obtener esto es funcionalidad, ¿no? Pero en fin, se pretendió obtener mediante determinación de estos marcadores todas estas características. Bueno, como los marcadores tumorales se hacen a través de la inmunología, evidentemente, como ustedes ya conocen, el marcador tumoral ideal como después dice que primero que hubiera sería porque tiene que ser 100% y será 100%, o sea, si yo tengo una población de 100, ¿de acuerdo? De 100 casos, y específico va a ser un marcador, porque todos los casos que me detecte sean la enfermedad que yo quiero, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tengo verdaderos negativos y pasos positivos, no tengo, ¿de acuerdo? Pero el gran problema es que si yo tengo, por ejemplo, 100 casos, 80 casos en una población de 100 y solamente me coge 30, yo sé que esos 30 sí son esa enfermedad, pero se trata una gran cantidad de 50. Entonces, para eso es un marco de la sensibilidad. Que yo tengo que tener una prueba que todos los que me capte realmente es esa enfermedad y que me capte toda la población enferma, ¿no? Entonces, llegar a esa sensibilidad hoy por hoy con las pruebas de quimioluminiscencia, etcétera, etcétera, se está llegando al 98, 99%, pero todo por rango de sangre. Y evidentemente que la población sana y el sector cero. Actualmente en la concentración de estas sustancias, la producción del marcador, la reducción de la sangre, todos estos factores que pueden intervenir en la presencia o no del marcador tumoral. Ya entramos un poco en el tema. Clasificación de los marcadores tumorales. Marcadores producidos por el tumor. ¿De acuerdo? Antígenos oncofetales, que son. Van a ver ustedes que cada tipo que se le ocurre un marcador, le ponen números, nombres, etcétera, pero unos cuantos nomás tienen que saber, ¿no? Y como les digo, realmente ayudan bien un poco, salvo de repente la beta 2 turbulina también podría ser, ya
pasa es que inicialmente se manejaba 5 o 6 marcadores del siglo XXI para pulmón, qué sé yo, pero ahora todo, hasta hormonas que son conocidas y que se utilizan para otras cosas, también están consideradas marcadores tumorales, entonces como que ya se manoseó mucho las cosas. Cualquier cosa es marcador tumoral. Por su especificidad y sensibilidad, pues el que de alta sensibilidad y especificidad, el antígeno prostático. Y después otras características. Como les decía, se detectan por métodos de inmunoanálisis. Radioinmunoensayo, que es complicado y peligroso, y estos dos, ¿no? El ISA, que es el más conocido, y quimiluminiscencia, y después el MEIA, que es lo mismo una variedad de ISA por micropartículas. La vida media de algunos marcadores tumorales AFP, no es la AFP de la célula, es el alfa-fetoproteína, la beta-CG, la beta-2-nitrocalcitonina, CA125 para ovarios. Se creía que cada cosa era para esto, pero no, tiroglobulina para tiroides, ¿no? Pero realmente no. Al final uno termina haciendo se termina haciendo otros exámenes, pero solamente diagnosticar ninguno diagnostica, ninguno. Para lo que más sirven es para evolucionar el tratamiento y para el pronóstico, pero para el diagnóstico ninguno, ¿no? Su día medio. Ahora, empecemos de repente a dedicar algunos minutos al antígeno prostático. Es decir, el PSA es una lipoproteína muy parecida a la caligrelina, etcétera, de la glándula humana, y ahora lo tenemos que hablar. Es un marcador del tejido prostático, no del tumor prostático. De hecho explico porque algunos resultados un poco desconcertantes. No sirve como parámetro de detección de hacia ahí diagnóstico, ya que su efectividad tumoral es del 48%, ya empiezan los problemas. Decíamos 100%, 100%, no, en ninguno van a ver ahí. 48%, valores por encima de 10 nanogramos reflejan malignidad de 97%, ya puede. 10 nanogramos tener eso es bastante, es van a ver con este PPS. Ya. Y su ausencia indica malignidad en el 88% de casos. Esto toma un poquito con pinza, ¿no? Pero sí van a ver con pinza. Entonces, haciendo un resumen, van a ver después los otros datos que nos pueden ayudar. Aquí, que es una lipoproteína, aquí empiezan los problemas. Producción. Salvo algunos que otros, por ejemplo, el beta-HCG, ¿no? El beta-HCG es producido única y exclusivamente por la placenta, ¿no? Y en situaciones de embarazo o cuando hay problemas de tumores que son prostáticos, etc. Pero en general, todos estos antígenos de alguna manera son producidos también por otro tipo de células. Entonces no hay exclusividad en eso. Y de ahí viene este gran problema. En algunos no están, digamos, tan desalentador, pero en la gran mayoría, si van a ver en algunos, es terrible la cosa. Bueno, repito. El PSA es producido por las glándulas salivales y mamarias y se ve desde la próstata, no del tumor. Valores normales varían con la edad, hay unos 40 de edad. Valor normal menor de 4 nanogramos. En personas que tienen 45 años debe salir menor de 2.5, perdón. Y a mayor edad, pues estamos 6.5. Miren, menos mal que el PSA en condiciones benignas se eleva, o se altera, se eleva, en situaciones relacionadas con la próstata. Van a ver ustedes que van a tener marcadores tumorales que, digamos, el CA125, que es para ovario, también se eleva en endometriosis, en fumadores, etc. ¿Para qué nos ayuda? No bien, realmente no cumple su función para lo que fue hecho, ¿no? En condiciones malignas, o sea, de tumor, sí, en carcinoma prostático, metástasis de carcinoma prostático, ahí sí. Por eso les decía que ese es el que es el marcador tumoral que en mayor grado, de acuerdo, cumple con el propósito para los cuales se inventaron, por valga la expresión, estas sustancias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer? Algo como lo que decía el profesor anterior. El valor normal de PSA, hay un PSA total y un PSA libre. Lo que más hace el laboratorio es PSA total. PSA libre cuando hay estas pequeñas dudas. Cuando caen en esta cifra, ustedes simplemente siguen
la evolución del paciente. Cuando es mayor de 10 años, bueno, pues Dios. Y cuando es de 0 a 4, pues nada, ¿no? Evidentemente esto, como les digo, varía con la edad. Y aquí evidentemente también va a terminar con la mayor. Por eso les decía, ¿por qué se sacaron estos, por ejemplo, en PSA, una biopsia de próstata no es tan, digamos, tan inofensiva? Ahí veía a mí personalmente también. Ustedes ven que esto hace como una pistolita ahí y es con ecografía dirigida, pero a la hora que el urólogo dispara, atraviesa generalmente el colon. Por eso es que antes y después de esta biopsia, pues hay que tomar antibióticos, porque ustedes saben que uno de los cavidades donde más floran ahí es en colon. Entonces hay gente que ha terminado después de una biopsia prostática con septicemia y muerte. Por eso les decía, para evitar estas cosas invasivas es que se querían hacer estos marcadores tumorales, pero nunca un marcador tumoral va a reemplazar, en este caso, por ejemplo, bueno, creo que no le pasaba el tacto rectal. No, el mejor marcador y el mejor examen, hasta mejor que un diagnóstico por imágenes, es la experiencia del tacto del urólogo, ¿no? Y he visto urólogos con buena experiencia, dicen, bueno, esta cosa es hipertrofia, tiene un nodo, es cáncer, el PSA debe estar para tal cosa, o sea, te dicen todo lo que va a venir. Es como si tuvieran ahí un lector realmente, pero nunca va. Existe, como les digo, el tacto rectal, que yo soy, bueno, esas tabúes y ideas tontas que para no hacer el tacto rectal. Y ahí está, hay gente que solamente se hace PSA pasado los 35 años, la verdad que estoy viendo, vamos a hablar de patología, ¿no? También gente joven, ¿no? Así le da problemas prostáticos y cáncer. Y nada, si ustedes terminan haciendo un chequeo anual de PSA, ustedes no olvidar el chequeo no vale para el diagnóstico, pero de repente por ahí, ustedes saben que el gran número de estas neoplasias son asintomáticas y el pacientito puede estar con cáncer avanzado, pues no es lo común. Y el PSA, inclusive, ahí en esos casos puede estar negativo. Entonces la gente dice, doctora, no solamente el PSA cuando van a ver, por favor, que también lo examine el gol, y hay resistencia a eso. Entonces ahí tenemos. Inclusive ustedes ven ahora que en otros sitios, antes de estar en el trabajo, etc., que hacen una endoscopía gástrica, que hacen una colonoscopia. Antes de colon, es tremendamente, casi como el cáncer de páncreas del medio, es decir. Bueno, lo que han dicho ustedes, los valores de PSA van aumentando conforme avanza la edad, ¿no es cierto? Y es obvio. Se dice que más o menos el 80% de las personas pasadas los 70 años tiene algo de hipertrofia femenina en el próstata. Lo cual se manifiesta con disminución del choque urinario, micturia, polacturia, etc. Pero si ya la molestia muy invadida al sujeto, pues se mutila, ¿no? Contra cáncer es mutilar, ¿no? Así como les decía, el diagnóstico, evitar estas intervenciones también es terapéutica. Yo no tengo nada que hacer contra los oncólogos, pero estamos en etapa de un tumor sacarlo, no tenemos otra cosa. Y luego de la quimioterapia, hay una gran tendencia ahora a evitar la quimioterapia, ¿no? Porque es algo de matar células sarrajeñas, ¿no? Entonces, he visto aquí que jóvenes con artículos que ustedes ven que ya están utilizando cosas un poco más naturales, etc. Tampoco de llegar a ese extremo, pero hay investigadores, justamente, de esta universidad, hay una investigadora no me acuerdo qué universidad, pero sí que está sacando una serie de alternativas menos agresivas a la quimioterapia convencional que tenemos, ¿no? Una de las cosas más inteligentes es entrar a una sala de quimioterapia y que está ahí pacientes vomitando, sin pelo, etc. Antes de tocar la calidad de vida, eso no está acá. ¿Qué nos aporta el antígeno prostático? Para el pronóstico y el seguimiento, ahí sí. El PSA es el mejor marcador de seguimiento para el adenocarcinoma localizado.
y se normaliza. O sea, imagínense que después de una prostatectomía, los 2 o 3 días ya está normalizado. Se supone que este PSA está por encima de 10, ¿no? 10, 15. Después de 12 meses se normaliza a una terapia, ¿de acuerdo? Y monitoriza los de metástasis. Ahí veo que la metástasis más frecuente es hacia el hígado y después hacia la columna lumbar. Muchos pacientitos, como decía el colega, vienen a la consulta, no tanto por problemas de tipo urológico, sino por dolor lumbar, y es un cáncer. Entonces, un tercio de los cánceres de próstata no produce PSA. De ahí que el PSA en la vida va a reemplazar a un tracto rectal o a algún otro procedimiento. Y sale negativo, imagínense, en aquellos cánceres que son los más agresivos, que son los menos diferenciados o indiferenciados, ¿no? Ahora sí, vamos a pasar rápidamente a otros marcadores y van a ver ustedes para qué se pretende que sirvan, y realmente no lo es tanto. El CEA, el antígeno carcinoma descrito en esta edad, y se relacionaba con carcinoma colorectal y metástasis. Es un marcador inespecífico, y puede alimentarse también en otras patologías. Van a ver ustedes todo lo que ya ven, terrible, ¿no? Acá están sus valores normales, qué sé yo. Estamos viendo que en valores normales también está influenciado en pacientes que tienen EPOC, en retrospectiva, en general, entonces ya no están específicos. Miren, condiciones malignas, si decíamos que eran cáncer de colon que se alteraba, mira también en una serie de otros cánceres, ¿eh? Y aquí hay condiciones clínicas, no salió muy bien la carta que estaba, pero no sé, entonces no importa, que sea solo realmente no debe que por ahí asociado a otros datos, ¿no? Pero por sí solo nada. Y así la gran mayoría que vamos a ver a continuación, pero tenemos que mencionarlo. No sirven como el fin, valores normales para esto. Entonces, cuando todo es negativo, tan negativo realmente uno se desanima un poco, ¿no? Alfa-fetoproteína, de repente es un poquito mejor. Una lipoproteína, que son sus características, y se sintetiza en el feto, es por eso, ¿no? Porque todo lo que es un poquito excesivo de algún órgano efectivo, más vale con marcador tumoral, pero aquellas sustancias que las puede producir cualquier célula no va a aportar con el dos, quizás por el. Entonces, principales, digamos, aplicaciones en tumores terminales. Y últimamente también estudió una patología, pero por lo que escucho, tumores terminales, seminomas, etcétera, en jóvenes, que es un cáncer de jóvenes, puede aparecer. Entonces, un cáncer, una tumoración en testículo, etcétera, el clínico, además de las demás imágenes que pide, 2 alfa-fetoproteínas, y también pide beta-HG y pide CEA, ¿no? Para que vean cómo de testículo hay, un poco. Este sí no salió de sobrio, ¿no es cierto? Porque esta beta-HG solamente se produce cuando hay embarazo, ¿no es cierto? Más lo utilizamos nosotros para el diagnóstico de qué? De embarazo, ¿no? Conocemos, y cuantitativa para que nos dé la semana de gestación. Pero sucede a veces, creo que alguna pregunta viene por ahí, en el sentido de que el ginecólogo, etcétera, el ecografista, hace una ecografía vaginal y solamente ve placenta, no ve feto. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Hay proliferación de tejido placentario, en los cuales tenemos dos posibilidades. La expresión benigna de esta proliferación de tejido placentario es la llamada mora de filiforme, y la versión maligna, que es inagresiva, es el coliocarcinoma. Entonces, tiene una vida media de esto y producida una paciente solamente. Ahí sí. ¿Dónde se aplica? En coliocarcinoma, en tubos germinales, porque todo lo que es ginecológico viene de una célula madre única, ¿no? Con componentes placentarios, tenemos en el germinoma. Esto es un dato más o menos bueno, ¿sí? Cuando ustedes dosan, ¿de acuerdo? beta-HG en NSR versus ustedes llaman beta-5, indica que hay metástasis cerebral. El seminoma, ¿de acuerdo? Si viene diferenciado, rápidamente da metástasis cerebral.
abuso, ¿no? Eso es lo bueno, pero no como la SEA que vimos que sale en todo un montón de situaciones femeninas, ¿no? ¿En cuándo se puede ver de que se quede alterado? En el embarazo es normal, ¿no es cierto? Porque inclusive no sé todavía no. Pero también en consumo de marihuana se ve en condiciones malignas todas sí tienen alguna relación, ¿no? Como estos rápidos gestacionales, la mora, que es benigna, el colocarcinoma, que es tejido facetario maligno, y tumores testiculares. Por ahí también se tienen mama, pulmón, vejiga, pero realmente la clínica no se ayuda a diferenciar bastante. Este, junto con el PCA, son los que más aplicaciones. Los demás realmente, o como digo, que no valen para nada, pero en algunas asociaciones sí hay una relación. O el paciente que no pueden ustedes intervenir, o como he escuchado pacientitos que tienen 70, 80 años, hay que. Esto también, ¿no? La beta-2-microglobulina, porque sus antígenos proceden de leucocitos y del sistema HLA, y la principal aplicación clínica se relaciona al mieloma. Pero ustedes cuando sospechan mieloma, claro, tienen sus clases de radiación, ¿no? Cuando ven lesiones líticas, sobre todo en el hueso en cráneo, y por ahí los radiólogos son muy expertos en ver esto, entonces imagen lítica en el cráneo, etcétera, descartar mieloma. Entonces la beta-2-microglobulina si está alta, sí, ayuda bastante. Y se encuentra en el caso de mieloma múltiple, por ahí también, ¿no? Pero se dicen algunas cosas, puede ser porque comparten antígenos, pues o sea, son bastante, los antígenos que utilizan para ver marcadores tumorales no son pues monoclonales, etcétera, como los PD-4, son antígenos gruesos, o sea, entonces es fácil que haya reacciones cruzadas o que compartan antígenos con otro tipo de células. ¿Y esto por qué? Porque ya saben ustedes el sistema HLA que están ahí, pues es imposible, ¿no? Pacientes con valores mayores de 3 tienen un mal pronóstico, ¿no? Eso sí. Entonces le ven ustedes que si en algo ayudan los marcadores tumorales, es en pronóstico y en el valor del tratamiento. El diagnóstico no, más o menos. También, pero el gran problema del CA-125, si no fuera por esto, sería muy bueno, ¿no? Pero en el Perú la mujer peruana tiene mucha endometriosis. ¿Por qué no lo sabemos? No encuentro datos sobre eso. El CA-125 es una mucina que produce en el conducto de fibra cerebral, que después ya se desaparece. Es el valor normal, ¿de acuerdo? Donde más aplicaciones tenemos en cáncer de endometrio, pero donde no lo utilizamos en el cáncer de ovario. Generalmente cuando el ecografista ve alguna lesión en ovario, sobre todo quistes, etc., ellos quieren saber si eso o no podría haber alguna relación con cáncer. Te piden CA-125. Pero a veces esta pacientita puede tener un problema de enfermedad poliquística, etcétera. Y eso a su vez también puede estar asociado con endometriosis. Pues ahí es el caso. A veces hay casos de endometriosis que te dan tremendos valores, ¿no? 200, 300. Y a veces el cirujano, antes de programar su intervención para un quiste de ovario o un tumor ovárico, se va del PSA, ¿no? Dice que está bastante alto, ¿de acuerdo? Mucho. Cuando sube realmente sube a 50, 60, 200, entonces dice, no sería raro que a la hora de ingrese me encuentre con un cáncer, ¿de acuerdo? Y tiene que ser estudiado por congelación, y si hay extensión linfática, pues tiene que ser todo con barrera linfática, etc. Pero también, vean ustedes, endometrio con endometriosis, en cáncer de endometrio que es muy agresivo, pero en buena parte no he visto que su tan alta. Y también otros cánceres en los cuales puede cruzar con CA-125. Pero esto sí, hemos traído bastante. Seguimos con CA-125, evidentemente aquí, pues, ¿no? Elevado en el 50% de estadio 1. Ahí es donde hay que diagnosticar o algo de valor diagnóstico. El
el cáncer en colon oval. Pero si ya lo tenemos en estadio 2, 3, etcétera, bueno, ya no vale mucho la pena, ¿no? Ustedes ven que estamos hablando de que fuera sensibilidad o objetividad en valores bajos, ¿no? Que no aportan. Una prueba que sea por fuera, sobre todo inmunológica, que se maneje sobre estos valores, realmente aportan mucho. Evidentemente, por ejemplo, en este caso va a tener 95% de sensibilidad, pero cuando llega a nuestra de grado de 4, entonces ya se reacciona. El 15.3 con glándula mamaria, perdón. Pero ven ustedes también por qué el gran problema. Hay condiciones benignas en las cuales también el CA15-3 se me puede estar, sobre todo el hígado. El hígado pues tiene una serie de todas las células prácticamente de la economía, también son compartidas con los antígenos de superficie, con las células hepáticas, ¿no? Entonces, en condiciones que no tienen nada que hacer con problemas de cáncer de mama o cáncer de pulmón, enfermedades inflamatorias, endometriosis, etcétera, puede alterarse el CA15-3. Algunos datos de este marcador tumoral, 25-30% de tumores de mama localizados, bajo, pero en fin. Eso sí, cuando hay metástasis, la gran mayoría de ellos salen elevados. Pero ya pues un pacientito que tiene cáncer de, una paciente, perdón, cáncer de mama metastásico, ya pues el aporte de Cristo sale elevado un poco de ingesta, ¿no? No sirve como aspirin, casi lo común a todos estos, no sirve de diagnóstico. Diagnóstico precoz de la recibir, estamos hablando como de metástasis, y esto sí se ha visto en algunas cosas. A veces la combinación de marcadores como que mejora un poco la performance de ya sea la evolución o para el diagnóstico. Si yo una pacientita la evoluciono con SEA, antígeno coronario y CA15-3 durante un largo tiempo, bueno, o sea, si decida solamente CA15-3, de repente no va a tener mucha información. Si a eso le agrego el SEA, pues de repente sí voy a tener bastante más. Y el control evolutivo de este cáncer de mama como metástasis, porque es uno de los cánceres que hemos entendido que aún teniendo metástasis puede haber opciones de tratamiento relacionados éxicos, ¿no? CA19-9 básicamente quiero tapar referías virales, sin embargo, basta que el hígado funcione un poquito más y ya no tiene problemas, ¿no? Antiinflamatorios no hay tiroidea. Pero sí, en condiciones de tumores digestivos en general, en todo tumor de tipo digestivo, este CA19-9 está elevado. Y se resalta aquí antes, que ustedes ven que es del cuadro que vimos al inicio, es el que prácticamente la perspectiva de vida a 5 años apenas es de 3, 4 años. Para cáncer, el 20% sí es de menor de 3 centímetros, o sea, bien poco. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener valor de niño elevado de 19,9 cuando el tumor de páncreas sea de 1 metro, ¿no? Ya pues tampoco me aporta mucho. Va contra todo el principio de lo que es la oncología, ¿no? El diagnóstico. Y en casos avanzados, ya pues, quiero que como un caso avanzado y teniendo 19,9, ¿no? Y en cáncer gástrico casi lo mismo, ¿no? 27% apenas en terapia avanzada y 70% en metástasis avanzadas. Por eso les digo que, si bien con el PSA se empezó y se creyó que se iba a tener lo mismo como otros marcadores tumorales, pues la realidad ha sido otra, ¿no? Un poco realmente. Por eso que ya su uso está cayendo en desuso. Es más, algunas entidades ya de tipo control, FDA, etcétera, como que ya no le dan pase a marcadores tumorales, porque hay infinidad de marcadores tumorales. A mí se me ocurre investigar cualquier sustancia en una entidad y veo que sube un poquito y ya es un marcador tumoral, no es así, o sea, no, después como que sea prostituido el uso de marcadores, para cualquiera que tenga un marcador tumoral, no es así, ¿ya? SCC es un marcador difícil
pulsar cada uno o tiene relación con el actor, o tiene relación con la célula, que es de los tejidos del actor. Es la glucoproteína y tejidos escamosos, ¿no acuerdo? Eso sí. Pero para los tejidos escamosos, la inmunistoquímica que tienen los patólogos, como se dice Ortiz, está conectado, sobre todo cáncer de cervix, un cáncer de cervix con la cronificación, con pequeñas viroses. Aquí es muy fácil llegar en serio, ¿no? Entonces, realmente que el SCC me reemplace a hacer un estudio histoquímico, una biopsia de cervix, no, lo poco, ¿no? 16 atendieron por en el estadio 1, bueno, pues, pero 90% en el estadio 4, eso no es ninguna gran noticia, ¿no? Si fuera 90% de positividad en el estadio 1, ahí sí que sería un gran aporte, ¿no? Asociado a otros indicadores de diagnóstico. Pero 90% en el estadio 4, no. Y como les digo, monitorea terapéutica y es un indicador precoz de recidir. Eso sí. Acá sí, miren, este es otro ejemplo como si fuera de cera, ¿no? Ustedes ven por desde la resonancia láctica se encuentra en una serie de células, ¿no? Solamente que se dividen en 1, 2, 3, 4, 5, hasta 5 y hay más inclusive en relación a su procedencia, ¿no? De qué tejido, etc. Entonces los valores normales son estos y, bueno, pues, la cantidad de condiciones benignas, entre comillas. Benignas se refieren a, son patológicas, pero al decir benignas decimos por relaciones no cáncer, ¿no? Entonces, no, pero no tiene mucho sentido. Inclusive después de un traumatismo, un futbolista ahí que bueno, vuelve después de un partido, pues el VIH fue aumentado, porque viene de tejido muscular. Pero algo aporta en cáncer de ovario, ¿no? No, nada. Y sobre todo que el VIH tiene que efectuarlo así cuando el número de células cancerosas es sustancial, pues ahí la carga, le llaman carga tumoral, pues ahí el VIH como que tiene valor. Les he sacado toda la información que ha ido de los tratadores tumorales para tratar de ser neutral, entre comillas, ¿no? Pero hay gente que todavía sigue dándole mucho valor, pero realmente ustedes ven que no es tanto, ¿no? Tiene un valor pronóstico en tumores terminales. Y aquí ustedes en tumores terminales se trata ya beta-CCG, beta-CCG libre, SEA, ¿me acuerdo? Y también por ahí el VIH. Bueno, ya haciendo una especie de resumen, miren que es un estudio un poco antiguo, pero lo que les decía, son 30 casos de cáncer diagnosticados de adenocarcinoma y aquí todos los marcadores que pueden salir positivos, desde 19,9, pero con una sensibilidad un poco baja, y sin embargo si yo hago 3, sí, los 3, ¿no? De estos los 30 casos, como que da positivo, bueno, pero hacer cada estos marcadores tumorales, el hecho de hacerlos, algunos son bastante caros, ¿no? El 72, y sobre todo como ya lo utilizan tanto, entonces no todos los hospitales, en todos los laboratorios tienen todo el arsenal de marcadores tumorales que más o menos pasan de 120, ¿no? Acá ya un resumen, marcador tumoral, su sensibilidad, que tienen alfa-fetoproteínas, VH19, para que están sus indicaciones. Ven ustedes el que menos, ni siquiera en indicaciones tienen varios, ¿no? ¿De acuerdo? Sea 50, etc. Y los falsos positivos. Ustedes ven que casi en todos están metidos el hígado, ¿eh? Lo mismo siguiendo. Algunos manejan, ¿no? El NSE en problemas pulmonares sí, ¿no? He visto algunos casos en los cuales han manejado bastante bien problemas de tipo pulmonar. Pero evidentemente son coadyuvantes, no son los protagonistas en el diagnóstico, en el tratamiento, etc., ¿no? Es un dato más. Ahora, que la tiroglobulina esté alterada en un cáncer de tiroides, obvio, ¿no? Sí, ahí se produce, entonces ya realmente como que ya la
informaciones sobre añadidas y como les decía el PSA, ¿no? El PSA de repente que si en cáncer de próstata, en hiperplasia prostática, en prostatitis, se ve, está bien, pues, pero ya veré cómo descarto esto, de hecho es fácil, ¿no es cierto? Bueno, para terminar, como que ya se quiere manejar un poco más, y por ejemplo, hay anticuerpos para diferenciar cáncer de páncreas y pancreatitis crónica. Esto sí es bastante más complicadito, el antígeno PAN, en el cual, leyendo lo que dice ahí, cómo que se puede diferenciar cáncer de pancreatitis crónica. Y eso son estudios recientes, ¿no? El que viene, creo, es el riñón. Ahí está este riñón, ¿no? Si yo mido esos tres marcadores, ¿de acuerdo? Entre el valor normal y cuando es cáncer es tremendamente alto, ¿no? Miles de veces más alto. Entonces, esto es un estudio de 2003 en el cual ya no dosando uno, sino dosando tres, lo recomiendan en los tres. Acá sí, la cosa es la más dirigida, pero estos marcadores, pues sí son de bastante, ¿no? Es un producto de investigación. Les aseguro que ningún laboratorio tiene. De repente, de acá a unos años, se volverá a retomar el concepto de marcadores tumorales, pero ya con el sentido inicial, ¿no? Pero como ustedes ven, difícil, ¿no? El laboratorio es muy protagonista en una serie de patologías, ¿no? En una leucemia, en enfermedades infecciosas, etc. Pues la inmunología reemplaza lo que es los cultivos de biología. Se pretendió hacer algo de esto con cáncer y la verdad que hay que seguir algo y reconocer que, a excepción del PSA y de la DHCP para colocarcinoma piriforme, y sea 125 para ovario, lo demás realmente a veces se deja ayudar a confundir. Pero en fin, de eso se trata la ciencia y la medicina, de tratar de aportar cosas y a veces uno no consigue lo que se hace por persona. Pero por favor, sepan que hay esta alternativa y sepan cómo manejarla y sobre todo el aporte que les da. ¿De acuerdo? Creo que eso es todo. Ahí está.